acompañan Camila Viera, Gonzalo Ibarra y Fabio Lira de Sintep, y son docentes de Ceibal, en esto que se inglés por Ceibal, ¿se usa la plataforma CREA ahí? Usamos la plataforma CREA, somos profesores, nosotros ya estuvimos acá Sí, contando un poco, pero Camila y Gonzalo ya estuvieron y bueno, ahora tenemos a Fabio. Una nueva incorporación. Profesores, digamos, a distancia, profesores remotos de Ceibal en inglés terciarizados, ¿no? Que bueno, ahí viene parte de nuestro problema. Bien, bueno, Gonzalo, sé que querías hacer un raconto más de lo que pasó desde la última vez que estuvieron acá empezando y haciendo hasta hoy. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes por invitarnos nuevamente, contarles que luego de la primera entrevista hemos recibido un montón de mensajes, un montón de llamadas, un montón de apoyo de muchos lugares, lo cual confirma que este espacio es útil, que este espacio tiene que seguir creciendo y que tiene que seguir expandiéndose. Contar que, primero, saludarlos y acompañarlos este 12 de agosto en la conmemoración de un nuevo año de lucha. 66 años no es poco, pero bueno, esperamos que se siga conmemorando cada 12 de agosto, que se siga acompañando y nosotros vamos a estar ahí acompañando la movilización. Muchas gracias. Contar que la última vez que vinimos habíamos tenido algunas comparecencias en la comisión de senadores, en la comisión de diputados, donde muy amablemente nos recibieron. Expusimos nuestra realidad, nuestro punto de vista, nuestra documentación. Luego las cámaras decidieron también citar a Ceibal, las autoridades de Ceibal, y para preguntarles, hacerles llegar nuestras preocupaciones, nuestras consultas. Tuvieron allí las autoridades de Ceibal la posibilidad, junto con su equipo legal, de dar respuesta o intentar dar respuesta a alguna de nuestros planteos. Y bueno, esto nos permite a nosotros ahora tener una documentación, actas taquigráficas, donde podemos constatar desconocimiento de parte de Ceibal de muchos funcionamientos. Podemos constatar muchas contradicciones, no solo en una comparecencia de una cámara a la otra, sino en la misma comparecencia, con minutos de diferencia nada más entre uno de los exponentes, la presidenta, en este caso Fiorella Jaim, y otra parte de su cuerpo legal. En ese caso fue Ana Silva, si no me equivoco. Entonces, ahora nosotros recibimos nuevamente, a raíz de esto, una invitación a la Cámara de Senadores, en donde vamos a poder ir y exponer nuevamente y contraponer la información que Ceibal presentó allí con datos reales, datos duros y, además de eso, siempre propuestas. Nosotros siempre que vamos a alguna comisión o alguna reunión, siempre extendemos propuestas porque entendemos que, como actores de la educación, no solamente es reclamar lo que no se cumple, sino también ir proyectando un camino hacia adelante. Bien. Y yo le quería preguntar, ya que tuvieron esta posibilidad, o sea, primero que nada, que para nosotros es un orgullo que nos digan eso, porque es lo que queremos hacer, o sea, tratar de colaborar, de apoyar. No sé, hemos tenido otras experiencias también de este tipo, ¿no, Javi? Sí, lo de Palestina, suerte. lo del agua. O sea, este programa, bueno, esperemos que dé suerte. ¿Qué devolución vieron de los parlamentarios, o sea, en esta primera ronda que tuvieron? O sea, ¿tenían idea de algo de esto? Porque cuando usted vino la vez pasada, para nosotros era todo un mundo esto, porque uno nombra a Ceibal y dice, uy, es lo mejor que tenemos en el país. Resulta que adentro está todo caja de Pandora. Y claro, yo supongo que los parlamentarios deben estar igual. La verdad que sí, lo que notamos fue muchísima sorpresa de los parlamentarios. Algunos que habían estado bastante más cerca, quizás en la última gestión de gobierno, sabían bastante más. Por ejemplo, estaba Robert Silva, que había sido parte de ese consejo directivo, entonces sabía y estaba muy a favor de la privatización, claro, y de ciertos aspectos por, bueno, cuestiones ideológicas, ¿no? Pero de los demás y de la mayoría, inclusive notamos más todavía sorpresa e inclusive interés con los diputados, que ahí viene la cosa del territorio, ¿no? Y aquello que nosotros hablábamos de que había muchos trabajos que se estaban yendo afuera y la propuesta de que muchos trabajos podían quedarse acá y que eso es algo que nosotros consideramos fundamental para que Ceibal sea realmente esa política pública, pero también social y que abarque en lo territorial, que sería poder traer esos puestos de trabajo para acá, para el Uruguay y dejar de trabajar con institutos afuera, que bueno, es algo inexplicable. Está cantado. Está cantadísimo. Entonces, claro, en esos diputados que representan capaz más partes del interior, vimos muchísimo más interés. Y el trabajo nacional, ¿no? Claro, y hablamos mucho, perdón, Flavio, hablamos mucho de la primera infancia, ¿no? Y acá hay una pregunta básica. La primera infancia tiene padres y madres que probablemente no tengan trabajo. Claro. Y es una forma también, ¿no?, de hacer que la primera infancia pueda estar mejor. Y con esto que hablábamos también en la última entrevista, de que está la posibilidad de que el territorio, o sea, que no esté todo planificado desde Montevideo, sino que si lo puede
pueden hacer desde Argentina, desde Paraguay, desde Chile, desde otros países, se puede hacer sin problema desde Rivera, desde Artigas. Y dar trabajo en el interior del país. Exacto. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que, si bien se respondieron muchas cosas, conseguimos actas taquigráficas con versiones oficiales de lo que responde Ceibal ante nuestros planteos, muchas cosas quedaron por fuera. Nos llamó la atención que le tuvieran que explicar Ceibal a los parlamentarios lo que es Ceibal. Y bueno, pero lo que es Ceibal específico, contarles cuántas computadoras entregaron. Nosotros sabemos que Ceibal funciona muy bien y somos los primeros defensores de eso, pero también sabemos que estas decisiones contractuales y esta forma de gestionar no está bien porque nos pone a nosotros, que somos los trabajadores y los que realmente llevamos la tarea de campo, digamos, y hacemos las clases, y hacemos en sí el proyecto, en unas bases sumamente precarias. Y acá, bueno, viene lo bueno. Flavio es compañero de otro instituto, en esto que contaba Gonzalo, que no son solo palabras, sino que realmente les agradecemos, porque realmente después de esta primera salida que tuvimos, porque hablábamos mucho de lo que es la agenda, ¿no? Ceibal es esa cosa linda de la que todos nos llenamos la boca, y me incluyo, estoy muy orgullosa de trabajar ahí. Pero bueno, hay que ser realista y ver todos sus problemas, porque si no gestionamos, si no vemos, si no medimos, no podemos mejorarlo tampoco. Entonces, está bueno verlo, observarlo y darse cuenta de esas falencias. Perdón, Flavio, ¿qué porcentaje de profesores de inglés son tercerizados? Tercerizados son todos, perdón, pero ¿cuántos están en el extranjero? Gonzalo, si vos tenés los datos más. Sí, claro. Nosotros pudimos acceder a información a través de las actas taquigráficas de que de los 18 institutos o 17 institutos, 9 estaban en Uruguay, 8 en el exterior, pero en lo que era docentes, el 51% de los docentes que trabajan en Ceibal en inglés están en el exterior. Son 149 puestos de trabajo. O sea, se nos está diciendo por parte de Ceibal que se está recurriendo a la tercerización externa, al outsourcing, porque no se consiguen 149 Eso docentes. ¿Hay problemas de profesores de inglés en No Uruguay? No hay ningún tipo de problema de profesores de inglés. De hecho, eso del outsourcing lo usan un poco como cuco, para decir tipo, si no acatas las reglas y demás, el trabajo se puede ir de este instituto de inglés y pasar al extranjero. O sea, antes era, no sé, los filipinos, ¿se acuerdan de ese momento? Cuando empezó, sí. Y ahora es como con institutos de Latinoamérica. Sí, claramente. No es un tema de falta de profesores de inglés, obvio, es un tema de que les sale más barato. Y por ejemplo, Fiorella Jaim, que es la presidenta actual de Ceibal, en una de estas comparecencias que hizo en las comisiones, ella habló de desempleo negativo en inglés. Y la verdad es que nos parece que son cosas que hay que hablar con datos, ¿no? Claro. O sea, uno no puede venir acá y decir hay desempleo negativo en inglés sin saber si realmente hay. Nosotros buscamos datos y no hay datos, pero lo que sí tenemos son muchos amigos docentes de inglés que quieren laburar. que están buscando trabajo y que si no entran a Ceibal es justamente por las condiciones, porque nadie no quiere tener, no poder tener un hijo o no poder quebrarse o sea, nadie anda buscando enfermarse, pero si pasan esas condiciones de la vida, uno quiere estar cubierto, Así ¿no? que en los únicos lugares entonces que hay empleo negativo es en el tema del analista de sistema y todo eso y en inglés. Bueno, Pareciera. Ese es otro Buen tema, dato. porque pensamiento computacional, que fue uno de los temas que era más grave todavía, Claro, la ese cantidad de 100%, afuera, creo, que es ¿no? casi Exacto. 100%, 95 te diría, como para ser un poco justa, pero ese era una de los donde sabíamos que ahí hay 500 puestos de trabajo. 500 puestos de trabajo sumamente fácil de armar, porque tenemos la UTEC de Regional Norte, o sea, sabemos que ahí se forman tecnólogos que hacen muchísimo más de lo que se le enseña a chiquilines de cuarto, quinto y sexto de escuela, o sea que claramente se podrían formar. Veníamos hablando con Gonza. 500 puestos de trabajo. 500 puestos de trabajo en base a 20 horas semanales, más o menos. Que cambiaría, imagínate la economía, hablando de primeras infancias, Claro. hablando de No gente solamente eso, sino los aportes, ¿no? O sea, estamos con crisis de aportes previsionales. Si sumamos ambos, estamos hablando de como 800 bueno, puestos de trabajo, si y sumamos ambos programas. Un datito más que nosotros logramos rescatar de las actas taquigráficas, que a veces pasa desapercibido, pero nosotros estando más en el mojo lo pudimos rescatar, es que no solamente se fugan los puestos de trabajo, no solamente se fugan los aportes provisionales, sino que además se instalan equipos en el extranjero con dineros nacionales. O sea, se llevan equipos al extranjero de Ceibal, se instalan allí, ¿sí? Cuando eso podría hacerse, sí se puede hacer en Paraguay, sí se puede hacer en Perú, claramente se puede hacer en Río Negro, claramente se puede hacer en Artigas, se puede hacer en Salto, se puede hacer en diferentes departamentos, en lo que
nadie es ciego a la realidad actual. Estamos viendo problemas de empleo en varios departamentos, generalmente en el interior, y la mayor parte es desempleo juvenil, desempleo joven. Sí. Entonces, Sí, además en pensamiento computacional 500 es un número muy grande. Para es un número muy nuestro país. grande, O sea, exactamente. estamos Y más los Y 149. más los 149 de profesores de inglés, Entonces claro. estamos sí, sí. hablando de realmente de fábricas de Claro, trabajadores. sí, Son sí. fábricas de trabajadores que podríamos estar poniendo en trabajo. Es trabajo de calidad, aporte de calidad. Hay un montón, una cola larga, extensa, y muy poca explicación, o por lo menos una explicación insuficiente a nuestro entender, de decir que hay desempleo negativo, cuando nosotros, ese desempleo negativo son nombres que hay atrás. Entonces nosotros cuando algunos compañeros, colegas o amigos vemos que están buscando trabajo hace tiempo y se nos dice que hay desempleo negativo, a nosotros nos duele un poco y nos parece bastante poco justo. Es que es muy contradictorio porque vos decías 500 empleos. Fíjate que hoy las industrias Sí, uruguayas... 650 total, ¿no? 650 Bueno, por total, eso, sí. pero no sé, hoy, por poner un ejemplo, no sé, la planta de Conaprole de Rivera, Colema en Melo, en Tararira, o sea, todo el sector lácteo lo tenemos en el suelo, pero cada una de esas plantas, estamos hablando de 50, 80, 100 trabajadoras. O sea, la industria uruguaya está en decadencia total, no hay planificaciones estratégicas desde el punto de vista de la producción en Uruguay, y nos hemos dedicado a ser un país de servicio y de plaza financiera. Ahora, lo contradictorio de esto es que aún en los servicios, que esto que estamos hablando, también tampoco se pone el foco, ¿no? ¿De dónde sale el trabajo entonces? Porque Nosotros veníamos hablando con Gonzalo justamente de esto, de pasaron ya 15 años desde el programa Ceibal en inglés, más de 18 de Ceibal en sí como política, como desde el momento de las ceibalitas y todo eso, y nos veníamos preguntando, ¿realmente pasaron 15 años y no fuimos capaz como país de gestionar, de acá formar docentes que puedan ser capaces de dictar estas clases? Claro, si hay problemas de docentes de inglés, capaz que lo bueno sería formar docentes Claro, de que inglés. bueno, que se entiende Si que fuese capaz ese problema. que es una dinámica diferente, el enseñar remoto, a distancia, es verdad que hay algo distinto en la modalidad a estar parado en una clase, pero que no es imposible y que es recontra posible que lo puedan hacer gente desde acá. Estamos hablando de que además hay cosas que no vemos, por ejemplo, CREA, que es algo precioso, que está bien, pero también es una plataforma extranjera, o sea, no es Kryptonita que se fundó, ¿no? Y lo mismo con los materiales que trabajamos. Los materiales que trabajamos se compran a empresas, por ejemplo, Little Bridge, que es una plataforma y demás, y también podríamos hablar de trabajo generando esos contenido que podría estar adecuado a la clase, que podría estar en sintonía con lo que están trabajando los chiquilines. O sea, nosotros no venimos a quejarnos, o como decían en la versión taquigráficas, que solamente buscábamos mejoras personales o beneficios. La verdad es que eso es totalmente rebatible, porque nunca fuimos a pedir un aumento de sueldo, fuimos a pedir nuestros derechos, porque no se nos estaba cumpliendo, no se nos pagaban los feriados, no se nos pagaban. Venimos con Flavio, que si bien Ceibal dice que se cumple todo cabalmente en los otros institutos y que solamente nosotros somos el instituto problemático, digamos, International House, él viene de otro instituto donde no se cumple, donde pasaron las vacaciones de invierno, no cobraron. Sí, de hecho, o sea, a nosotros se nos pagan los feriados no laborables, 25 de agosto, 1 de mayo, etcétera, pero los feriados laborables no se nos pagan y tampoco se ofrecen alternativas para ello. De hecho, eso es una de las cosas que estamos intentando negociar, o sea, tendríamos que negociar la mensualidad y punto, pero como un paso previo, en el instituto estamos intentando negociar que al menos eso, los trabajadores que quieran, puedan ir a trabajar esos días, porque para hacer todo el trabajo extra que te pide Ceibal, ¿no? Claro. O sea, las cápsulas de aprendizaje de esto, y la adaptación de materiales y demás, que, o sea, bien, somos profesores, es lo que tenemos que hacer. Todo el trabajo docente que no se ve. Esto es un trabajo extra que no se estaría pagando, entonces al menos como establecer que, bueno, se pague durante estas jornadas. Y de la misma forma que en el instituto en el cual yo trabajo no paga estos días, y no pagó la semana de turismo, y no pagó la semana de invierno, y no va a pagar el receso de primavera, y mucha suerte en el verano, chicos. Hay un montón de institutos que hacen lo mismo. Yo diría que la mayoría, de hecho. Porque ustedes cobran como jornaleros y no como mensuales. Exacto. Nosotros en IH somos los únicos que hasta ahora, en base a lucha, logramos ser mensuales. Logramos ser mensuales, que en realidad es la base de nuestro convenio colectivo. Exacto. Y acá viene también Grupo 16, Grupo 16, somos todos mensuales, no debería haber mucha discrepancia en eso, pero sin embargo Ceibal le está costando bastante entenderlo. Inclusive la última abogada que fue allí, Denise
el Denise apellido Wenda, creo que era. algo así, fue la Sí. última representante legal, desconoció directamente los consejos de salario, los dio como era una mera formalidad, como que lo que está escrito allí, se ve que ahora hay que escribir todo lo que no se puede, ¿no? Claro. O sea, si no ponen que no se pueden comprar esclavos, capaz que compran Lo porque que no no lo está escribieron ahí, prohibido, lo que no exacto, está escrito, así que, exacto. ojo muchachos, va a haber que hacer una lista al lado grandísima. A nosotros nos preocupó esa intervención en la comisión porque no solamente, a ver, se está desconociendo un imperativo legal que es cumplir con el laudo del Consejo de Salarios del grupo y subgrupo, sino que se está incumpliendo con un imperativo ético, que es en la educación. El trabajo de jornalera lo que hace es impedir la continuidad del trabajo, romper la comunidad educativa con los maestros, con los niños, con las familias, con los vecindarios. Me tocó participar del cumpleaños 125 en una escuela en un pueblito de Achar, Tacuarembó, un pueblito que yo no conocía sinceramente antes de empezar aquí, y eso genera la continuidad, solamente se dio porque hubo una continuidad de años que logramos mantener con mucho esfuerzo, con pedido del director, la directora anterior y maestras anteriores, porque se intentó también romper esa continuidad. Y esto generó mi presencia allá, el mayor conocimiento con los niños, con la familia, los padres yendo a ver quién era ese profesor de inglés que tenían eso. Entonces, no solamente atenta contra la legalidad, sino contra la ética y contra, no me gusta usar sentido común, pero el sentido común de la educación. Generar rupturas en una comunidad educativa es costoso al corto plazo y es costoso a largo plazo. Además, ustedes son escuelas rurales la mayoría, ¿no? En realidad son escuelas del interior del país. Yo he tenido escuelas rurales, sí, que son un caso bastante interesante porque suelen ser multigrados. Claro. Entonces tenés a chiquilines de tercero a sexto, todos juntos. ¿Y cómo armo ese programa? Bueno, depende de mí, claramente. Yo también es trabajo extra que no se paga y demás y que tampoco se reconoce demasiado. Sí, desde inicial diría yo, ¿no? Sí, claro. Me quedé con esto que decía Gonzalo. Ante hasta ese posicionamiento de esta persona, ¿no hubo ningún parlamentario o parlamentaria que le repreguntara o algo ahí que le dijera, pero los consejos de salario? Digo, porque el parlamentario es el que tiene que velar Sí, por claro. eso, ¿no? Sí. Y esa es la primera. Y la segunda, bueno, ¿cómo seguimos después de esto, de estas... yo creo que ahora les dio visibilidad a esto, ¿no? Porque indudablemente haber estado ahí en el Parlamento, eso va a presionar de alguna forma para abajo. Tiene que hacerlo, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Lo primero es decir que los parlamentarios reaccionaron a través de preguntas, lo cual permite que la persona que vaya a exponer deje en claro lo que quiere decir y lo que va a decir, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros. Esas preguntas nos permiten que Ceibal, por ejemplo, dé números. Claro. Nos permite que Ceibal vaya dando, por ejemplo, lineamientos y, como lo decía, o sea, si no hubiese habido esa pregunta sobre el incumplimiento del laudo en ese momento, Ceibal no iba a poner quizás en claro, en blanco sobre negro, que la jornalización, o sea, el contrato jornalero no estaba mal Claro. visto. Entonces, eso nos permite a nosotros compartir esa información, ese lineamiento estratégico de Ceibal con otros docentes y nos permite que se reúnan otros docentes, maestros, maestras, directores, familias, padres de nuestros alumnos que han entrado en contacto con nosotros y nuestro instituto mismo para decir, bueno, nos estamos enterando de esto, no podemos creer, porque bueno, esto nos permite visibilizar algo que está construido de una forma hermosa en el imaginario colectivo, que tiene fines espectaculares, que vemos que funciona, pero se intenta cubrir todo el tiempo debajo de la alfombra la precarización del docente. Como decía Flavio, hay muchísimo trabajo no pago. Eso dice que si Ceibal pagara todos los meses, reconociera la mensualidad de los trabajadores podrían estar haciendo trabajo que está para hacer, que hay para hacer. O sea, lo que nosotros vemos es que hay una falta quizás de creatividad, quizás de coraje, quizás llámele como lo quieran ver, pero hay cosas para hacer y hay maneras para hacerlas. Nosotros estamos presentando propuestas permanentemente, hemos presentado en diputados, hemos presentado en senadores, vamos a volver a presentar propuestas, vamos a reforzar los lineamientos que generamos. Entonces, sí, la respuesta es sí, gracias a ustedes en principio también. No es para tanto. No, es una realidad porque no son cosas que salgan en los grandes medios, ¿no? Porque hay una imagen que cuidar también.
Hay un gran, no sé, lo que hemos notado es Claro. que hay un gran blindaje de Ceibal Exacto. y de la imagen que cuidar y, Claro. y bueno, Sí, del claro. buque como una insignia política pública del que ha pasado gobierno, varios ¿no? gobiernos. Y, Pero Como de bueno, Estado, ya más sí, que pública, sí. una política de Estado que está blindada. Claro. Sí, que está blindada, que bueno, es parte de las ciencias políticas, ¿no? Cómo hacer que esto se ponga arriba de la mesa y bueno, y nosotros tenemos una lucha por la dignidad que no va a terminar, que lejos de lo que ellos dicen que es para mejorarnos, Gonza y yo, por ejemplo, estamos con contratos mensuales, podríamos estar tranquilos, sabemos que cobramos, sin embargo, hasta que todos nuestros compañeros y hasta que estos puestos de trabajo no sean por lo menos vistos o por lo menos que se nos dé una explicación un poco más razonable, no nos vamos a quedar conformes, porque por acá estamos viendo que hay problemas en este país y vivimos acá y queremos lo mejor para el Uruguay en el que vivimos y creemos en que hay otra manera de hacer las cosas que sean posibles. Y la verdad que lejos de respondernos las preguntas que teníamos, todas estas declaraciones nos hacen más preguntas, ¿no? Porque hablábamos la última vez sobre aquel caso de la planta de celulosa, Sí. cuando tuvieron que traer un técnico específico. Sí. ¿De verdad no tenemos docentes acá? Es como una pregunta que no se termina de responder. Bueno, también estuvieron las autoridades del ministerio también citadas por esto. Recibimos como buena noticia que Marcela Barrios, la directora de la INATRA, anunció que se iba a crear como una comisión para seguir y demás, pero todavía no hemos recibido ninguna comunicación formal más que leer el acta taquigráfica y bueno, y esas afirmaciones. Ojalá se creara, porque bueno, es justamente lo que queremos, no pedimos privilegios, solamente pedimos que nos escuchen, Claro. porque es esto, son 650 puestos de trabajo, más los puestos que ya están acá en una precariedad absoluta, y creemos en Ceibal, es justamente eso, no es ir en contra de Ceibal, no es eso lo que queremos hacer, sino que queremos volver a instalar el Ceibal que tenemos en este imaginario colectivo y que se cumpla y que bueno, que llegue mucho más a entregar una ceibalita como ellos dicen y como ha sido en realidad, porque esto de enseñar el idioma y de enseñar diferentes cosas apunta a reducir las brechas, ¿no?, entre nuestros gurises. Entonces creo que también pensar en traer trabajo para acá va en la misma línea, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que eso es muy importante. También estamos en contacto directo con el sindicato de Ceibal y también vemos que dentro de Ceibal tampoco es todo precioso y también hay una máquina de miedo operante que viene, bueno, desde las autoridades que gestionan estos lugares. Y bueno, nos sentimos responsables de llevar esto a la voz pública y justamente porque creemos que hay otra forma de gestionar y que esa forma de gestionar nos va a dar mejores posibilidades a todos. ¿Cuántos, capaz ya lo dijeron en el programa pasado, pero cuántos institutos son de profesores que trabajan con Ceibal? Con Ceibal en inglés, acá eran 8, si no me equivoco. Son 17, 9 en Uruguay Y ocho en y el 8 en el Es extranjero. verdad, yo lo dije. Ahí está. Son todos privados. Una cosa, justo que hiciste esa preguntita ahí, en una de las comparecencias, Ceibal dice que lleva un control sobre todos los institutos, sobre que cumplen con la normativa legal del país, que cumplen con las condiciones de trabajo. O sea, solamente en 2 puntitos ahí nosotros podemos desnudar claramente que eso no es cierto. Tenemos con nosotros aquí una persona que está Sí, sí. contratada. No, y aparte también, yo me acuerdo, tuve una entrevista con otro instituto, no voy a nombrar, que me ofrecía trabajo de Ceibal, pero me ofrecía que yo formara mi propia empresa para cobrar por ahí. Ya tercerizar Claro, 2 sí que- veces. y- Exacto. O sea, Que tercerizado facturaras. 2 veces. Entonces, no, claramente, la mayoría, creo que de hecho ustedes, capaz el Anglo y capaz la Alianza, ¿puede ser? Después del resto, deben ser todos jornaleros. Nosotros, por lo que tenemos entendido, Somos hasta el ahora único somos el mensual. único que somos Ah, mensuales. entonces ni siquiera la Alianza. pero- No, lo que pasa es que con la Alianza y el Anglo, lo que pasa se da como una dicotomía que pasaba en IH también. Por ejemplo, son institutos de inglés o de idiomas en realidad, porque no solo enseñan inglés. Entonces, ellos ya sabían cómo era el régimen, ¿no? Claro. Entonces, a la gente que tienen abajo, digamos, trabajando, dando clases normales, privadas, de que uno paga y bueno, Sí, y tiene sí. un profe, a ellos ya se les paga la hora semanal mensual, todo precioso. El tema fue con nosotros. ¿Y por qué con nosotros? Porque Ceibal, cuando empieza con este plan de Ceibal en inglés, crea un handbook que es como una guía de trabajo que viene a ser como la constitución de Ceibal, pero hay que explicarle a Ceibal que en Uruguay solo hay una constitución y es esa, no el papelito que ellos hicieron. Y en este librillo explican, bueno, todas las reglamentaciones técnicas y demás, y también te dice, por ejemplo, si hay un ATD y ya está informado tal día, el 7 de septiembre, y hoy es tal día, ya sé que el 7 de septiembre no voy a tener clase y no me van a pagar.
no tiene sentido No tiene eso, sentido. porque yo soy una trabajadora que si no hay ATD y no me impiden a mí dar la clase, buscame otra cosa que hacer, está bien, si querés hago cualquier otra tarea mientras tanto, pero no tengo por qué yo estar pensando. Lo mismo con las alertas climáticas, te dice. Por ejemplo, como tenemos escuelas en todo el país, yo tengo que estar mirando antes de salir de mi casa si en Rivera hay alerta roja, porque si hay alerta roja yo ya tengo que saber, ¿no?, que hay alerta roja, entonces ya no se me paga esa clase. En nuestro instituto eso no pasa, porque logramos instalar la mensualidad, que es la regla, es lo que debería ser para todos, no es su privilegio. Exacto. Y bueno, y eso es lo que aspiramos que se logre cubrir en todos los institutos y bueno, y que también se pueda dar una explicación, aunque sea un poco más fuerte, de por qué se terciariza para afuera. De hecho, es como, creo que varía un poco cómo se hace de instituto en instituto. Por ejemplo, en el mío, cuando hay una alerta y se cancela sobre el momento, la clase se paga igual. Entonces tiene una regla un poco arbitraria, que es que si se anuncia, si el profesor, la maestra no puede ir y no hay un suplente, la clase, y si la clase suspende menos de 48 horas antes, te la pagan igual porque suspendió sin aviso. Que es como, bueno, raro, pero de última esa clase te la pagan. Pero de repente, en el caso que decía Camila de las ATDs, no tiene sentido que no se pague esa clase. O sea, Sí, claro. ¿qué culpa tengo yo de esto? Que organicé yo, formo parte Sí, de sí. ANEP. No, Es como que, sí, es bastante complejo. Además, cuando el grupo de consejos salarios establece que son mensuales, o sea, creo que no sé, en enseñanza primaria en todos los grupos, no sé Todos, si hay grupo alguno madre, que sí, el sea, grupo Sí, el grupo madre madre. es mensual. que no sea mensual, eso es increíble. Y además, bueno, es También está mucho la excusa de que los institutos no tienen dinero y que Ceibal no les da dinero, le da como una partida anual y que tienen que distribuir durante todo el año. Eso hablábamos un poco la última vez, me acuerdo con Gonzalo, que quizás sea una realidad que Ceibal ofrezca un negocio en el que, bueno, que puedan ser 9 meses o demás, pero bueno, ahí viene la responsabilidad empresarial de dividir eso y cumplir con las normas, ¿no? Porque Y si complementarlo no, con otra claro, cosa, capaz. Totalmente. O sea, sí. hacer otro tipo Sí, de totalmente. gestión que te O permita laburar quiz- todo el año. Claro. O quizás, bueno, también podría ser una opción para Ceibal empezar a gestionar esto de otro lado. exacto. Tenemos o contratar Cinefoc, ellos los claro. profesores también, eso podría ser también. Ceibal, por lo que sé, tienen unos regímenes de contrato bastante precarios. Por Bien. ejemplo, hay muchos contratos dentro de Ceibal que duran 1 año, 2 años, son contratos a término, o sea, no hay una estabilidad muy grande dentro de el Ceibal en sí mismo. Por eso es que es algo que se necesita rever y que nosotros vemos un poco como que no... Este blindaje nos toca y a su vez no necesitamos que empiecen a ver, ¿no?, lo que estamos diciendo, porque no son datos vacíos, sino que todo lo contrario. Y bueno, para arreglar las cosas es muy importante empezar a observar lo que está pasando. Sin dudas. Tengo algunos mensajes. Lo que está pasando en el buque insignia de nuestro FA es increíble. Avasallan derechos de docentes, dice Conrado Viera. Y el gobierno mira para el costado porque si sabe lo que pasa, vamos bien, pero ojo con el pueblo, dice Rosa. Adelante, compas, qué lindo programa. Mucha solidaridad de clases con otras organizaciones sociales. Gracias. Dice Nazareno. Arriba, compas, siempre adelante. Andrea Pontet, arriba, compas, Matías. Y vamos arriba, muchachos, nos dice María Viera. Son algunos mensajes que están en el chat de YouTube. Recuerden 09204-0449 también si quieren mandar mensajes. No sé, Gonzalo. No, a ver, si quieren, vamos a ir cerrando un poco la nota, hacer alguna reflexión final o algún mensaje final o lo que ustedes entiendan que quieran decir, y vamos cerrando ahí con Camila, Gonzalo y Fabio o Flavio. 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 Bueno, La producción lo escribió mal, quiero echarle la culpa a alguien. Sí, porque ahí yo lo corregí acá, mirá, la producción Bueno, fue. yo en realidad volver a agradecerles a ustedes por darnos esta oportunidad y por poder ponerle, romper un poco este Romper el blindaje. cerco, como decían los Romper el zapatistas. cerco, sí, Exacto. y poder tener voz y justamente dejar claro que no buscamos privilegios, sino que ser escuchados. Bueno, por mi parte, solamente invitar a los demás núcleos sindicales que ya se han creado y que se están creando, porque también queríamos compartir con ustedes que en base a todo este movimiento se vienen creando, nos vienen llegando consultas de cómo avanzar en la creación de un núcleo sindical. Hay mucho desconocimiento en el campo laboral sobre el sindicalismo en sí y cómo Claro. se crea el núcleo en sí. Eso es falta de educación que nosotros creemos que es necesaria. Este viernes en Sintep se va a llevar, por ejemplo, un curso de capacitación. Invitarlos también allí a quienes quieran participar. Pero recordarles que ya somos un grupo grande de docentes organizados.
y decirles que hay mucha gente que sí ha sentido temor, igual que nosotros, al momento de crear nuestro núcleo sindical, pero, como decía el gran Alfredo, una sombra y otra sombra se entormenta. Entonces, vamos con eso. Y las salidas colectivas, no queda Muy bien, otra. no queda Así que otra. muchas gracias, No sé, Juan Paz. Flavio, si querías No, decir. realmente eso, que no tengan miedo la gente a decir lo que está pasando en Ceval, que bueno, que hay una estructura para protegernos y apoyarnos mutuamente, así que no tengamos tanto miedo de decir las cosas horribles que están pasando. Bien. bien. Camilo, Gonzalo, Flavio, estamos a las órdenes, o sea, pueden volver cuando quieran y bueno, muchas gracias por haber venido también. Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias.